Ya, descripción de la tabla periódica. Es el tema de hoy día, chicos. Entonces empezamos con la organización de los elementos de la tabla periódica. ¿Cómo están organizados? Y si un elemento se sitúa en la tabla periódica según su número atómico. El número atómico usted sabe que es el número de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Entonces, esto quiere decir que la tabla periódica actual está ordenado en forma creciente de acuerdo a su número atómico. No te vayas a olvidar. Entonces, también de acuerdo al tipo del subnivel en que se encuentre ubicado el último electrón. Eso quiere decir que va a haber elementos que van a estar agrupados, los que terminan en S, los que terminan en P, los que terminan en D y los que terminan en F. ¿Ya? En las columnas, nosotros sabemos que las columnas es lo que es forma vertical de la tabla periódica, se encuentran los grupos o familias de elementos. Las columnas, ¿qué cosa tienen? Estas lo que se llaman grupos o familias, tienen propiedades físicas similares, con el mismo número de electrones. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Y con el nivel energético más externo también, ¿ya? Entonces, ahí importante. Los de la misma columna, no te olvides, propiedades físicas y químicas similares. ¿Qué más podemos decir? Van a tener la cantidad de electrones, de acuerdo al diagrama de Werner, en el último nivel de energía, la misma cantidad, en su nivel más externo, por eso dice, ¿ves? ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Entonces, ahora vamos a descripción general de la tabla periódica. La tabla periódica tiene 7 periodos que están en forma horizontales y 18 grupos que son los verticales. ¿Ya? 18 grupos que son los verticales. ¿Ya? ¿Qué más? Estos últimos se pueden representar con números arábigos o con números romanos. Estos los grupos. 1, va a estar 1A, 2A, 3A, pero números romanos. O 1B, 2B, 3B, 4B, así. Acompañados con letras A, que el grupo A, que se va a llamar elementos representativos, y el grupo B se va a llamar elementos de transición. ¿Qué más vamos a tener en la descripción de la tabla periódica? A ver, ahora sí, ya, ahora sí. No te olvides, las filas horizontales, que es así, son los periodos, y las columnas que son verticales son los grupos. Ahí para qué. Con esto resumimos básicamente lo que vamos a estudiar en esto, lo que es la tabla periódica. La tabla periódica es un esquema gráfico. Este esquema gráfico está organizado en filas así, que son horizontales, y columnas. Las filas son llamados periodos y las columnas organizados en grupos o familias. Los periodos, que son las horizontales, nos van a indicar a qué capa pertenece. Capa K, M, L, O, P, Q, o nos van a designar con números, qué niveles, nivel 1, nivel 2, en qué nivel está. En cambio, las columnas están organizadas por grupos o familias, pueden ser grupo A y grupo B, que se nombran con números romanos, ¿no? 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, y así sucesivamente. Del esquema gráfico, en el esquema gráfico, ¿qué cosa vamos a tener? Que ordena, va a ordenar, este esquema gráfico que ordena y clasifica, va a ordenar y clasificar a los elementos químicos según su número atómico y también según sus propiedades físicas y químicas.
Entonces, no olvidarnos, ahí está más o menos un enfoque general de lo que vamos a estudiar, ¿no? Hoy día. Estamos hablando bastante de estos periodos y grupos y es importante que lo tengas en claro. Las filas horizontales se llaman periodos, ahí está. Un periodo, dos periodos, tercer periodo, cuarto periodo, quinto periodo, sexto, séptimo. 7 periodos, Martín. Grupos. Entonces, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grupos. 18 grupos que se va a dividir en 16 familias. No te olvides. Y ahorita vamos a explicar. Ahora solamente queremos que te recuerdes que hay los periodos son horizontales, ¿no? Y hay 7. Los grupos son verticales y hay 18. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber, ahí están los 7 periodos, fíjate. Estos que son conocidos como las tierras raras, él corresponde al sexto periodo y él al séptimo. Entonces, de esa manera es el periodo y de esta otra manera es el grupo. Los elementos se clasifican en orden creciente. Empieza con el hidrógeno, que su peso atómico es 1, continúa con el helio. 1, 2, así, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De esa manera están ordenados en forma creciente de acuerdo a su número atómico. Ahí está litio. Ya bueno, ahora nos vamos hasta el grupo, hasta el periodo 6 del grupo 1, está el cesio. En este lugar está el bario. ¿Por qué esto es importante? Es que esto está ubicado acá. Si esto lo ubicamos acá, ya sería, pues, la tabla un poquito se desconfigura. Por eso esta parte es acá. De acá continúa acá. Acá está el siguiente elemento. O sea, quiere decir que todo esto está aquí dentro de esto. Ahí está, y es por eso que se llaman los lantánidos, ¿no? Todos esos se llaman los lantánidos, desde el cerio hasta el lutecio. De ahí ya se va, desde el lutecio se va al hafnio y continúa normal. Luego viene hasta el radón. Luego viene de los actínidos. De acá continúa aquí llega a los actínidos. Y aquí están los actínidos. De aquí continúa aquí. O sea, quiere decir que todo esto está aquí, dentro de aquí. Y esos son los actínidos. Muy bien. Ahora sí, estudiemos a lo que son periodos de un elemento. Ya hemos repetido para que al menos de esa manera se te quede claro cuáles eran los periodos. Los periodos de los elementos son las filas horizontales, no te olvides. Filas horizontales de la tabla periódica. Las propiedades de los elementos varían de izquierda a derecha a lo largo de la tabla periódica. De acuerdo al periodo, de izquierda a derecha, recuerda, va aumentando. En la izquierda, la tabla periódica se inicia con los metales reactivos. Empieza con los metales. Avanza paulativamente, perdiendo propiedades metálicas, hasta llegar en la parte derecha, donde se ubican los no metales. Y por último, en el último grupo que está en el 8A, están los gases nobles, que no son reactivos, que no reaccionan con otro elemento. Entonces, no olvidarnos, ahí están los periodos. Existen 7 filas o periodos, ¿ah? 7, nada más. Tienen nombres. Hay 3 tipos, periodos cortos, periodos largos y periodos extra largos. Al periodo 1, que está formado por 2 elementos, el periodo 2 tiene 8 elementos, periodo 3 también 8 elementos. Al periodo 1, 2, 3 se les denomina periodos cortos. A los periodos 4 y quinto, el cuarto que está formado por 18 elementos, el quinto también por 18 elementos, se les denomina periodos largos.
Y al periodo sexto y séptimo está formado por 32 elementos y el séptimo, que es incompleto, se le llama periodos extralargos. No te olvides. 7 periodos, incluso tienen nombres los periodos. ¿Qué se cumple? El periodo, el número del periodo nos va a indicar el número de niveles de energía. O sea, está relacionado el periodo con el nivel de energía. Bueno, acá un poco más detallado acerca de los periodos cortos, periodos cortos 1, 2 y 3. Ya hemos dicho que el periodo 1 tiene 2 elementos. Y ahí está él. Empieza desde el hidrógeno y termina en helio, solo 2. ¿Ves? Periodo corto tiene 8 elementos. Empieza desde el litio hasta el neón. Litio, que es su número atómico 3, hasta el neón 10. El periodo 3, que también es denominado periodo corto, también tiene 8 elementos. Empieza desde el sodio, que su número atómico es 11, hasta el argón, que su número atómico es 18. Los periodos largos es el cuarto y el quinto. El cuarto, que contiene 18 elementos, número de elementos 18, empieza desde el potasio 19 hasta el criptón 36. Y el quinto periodo, que también contiene 18 elementos, se inicia desde el rubidio 37 hasta el xenón 54. Y los periodos extra largos, no te olvides, son 6 y 7. El periodo 6, que tiene número de elementos 32, inicia desde el cesio 55 hasta el radón 86. Y el periodo 7, que tiene 26 elementos, inicia desde el francio 87 y llegará hasta el 118. Hay una nota importante. ¿Qué nos dice la nota? Los lantánidos se ubican en el sexto periodo, que comienza con Z57, acá adentro está, y termina con el lutecio 75. Ahora, los actínidos se ubican en el séptimo, acá adentro están los actínidos, que empieza con el actinio 89 y termina con el laurencio 103, ¿no? No te olvides nada más. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos saber? Ya está. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el trabajo de la tabla periódica, los elementos químicos de un mismo periodo no tienen propiedades similares. Periodo 1, no vais a pensar que todos del periodo 1 tienen la misma propiedad, no tienen. Periodo 2, por más que tienen nombre, ¿no? Se llaman periodos cortos. Periodo 3, todos no tienen propiedades, no tienen las mismas propiedades similares. Tendrán propiedades, pero sus propiedades son diferentes, ¿no? Dice. Entonces, recuerda, mismos periodos no tienen mismas propiedades. ¿Qué más? Los elementos están agrupados en 4 conjuntos, según el orbital donde se localice el electrón de mayor energía. O sea, de acuerdo en qué termina, si termina en S, P, D y F, se van a ubicar esos elementos. A ver, te mostramos una tabla para que te puedas guiar. ¿Ves? Todos los que terminan en S solamente se ubican de bloque S, por eso se llama en el 1A o en el 2A. Los que terminan en P, todos los que terminan en P están ubicados desde el 3A hasta el 8A. Los que terminan en D, son del bloque D, están ubicados desde el 1B hasta el 8B. 1B, 2B, 3B, 4, 5, 6, 7, 8B. Y los que terminan en F están ubicados aquí, en las tierras raras. No te olvides, ¿ve? Dos cosas importantes. Que en un mismo periodo no tienen las mismas propiedades. Y de acuerdo a donde terminen, se van a ubicar, ¿ve? Entonces tiene que ver mucho aquí, ¿no? Según el orbital donde termine.
Bueno, a ver, ¿qué más nos dice la descripción de la ley periódica moderna? Dice que los elementos químicos se clasifican en 4 bloques que ya hemos visto, S, P, D, F, y estos dependen del subnivel en que termina la configuración electrónica. No te olvides esa parte, es importante. Entonces, aquí está la tabla periódica y te vamos a enseñar a hallar los que terminan en S, un poquito avanzando ya, un poco avanzando. Por ejemplo, si termina en 4S, su periodo es 4. Si termina en 8S, su periodo es 8. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con P? A ver, con D, pero primero había hecho con P. Ya bueno, con P primero. ¿Qué pasa con P? Si yo tengo un elemento que termina, por ejemplo, en 5P, entonces su periodo es 5. Aquí está. Si termina en 7P, su periodo es 7. ¿Ya? Allá, o sea, mira, analiza. Analiza, a ver. Mira, cuando te ponen NS significa el número que está aquí es el periodo. Y date cuenta, en S y en P está con N nada más. Entonces, lo cual indica aquí que su periodo es el número que está aquí. Ahora, en D, pero sí no está lo mismo. En D está N-1D. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, si yo tengo un elemento que termina en 5D, entonces corresponde al periodo 6. ¿Ya? ¿Está bien? Así de fácil. Si deseas darle forma, va a ser lo mismo. A ver, profesor, dale forma, demuéstralo. A ver, tengo que darle forma. 6 menos 1 por D. Entonces significa que su periodo es 6. O sea, el truquito es sumarle más 1. A ver, otro ejemplo, profesor. Por ejemplo, si tú tienes 8D y te preguntan, ¿cuál es su periodo? Su periodo simplemente sería 9. Claro, ¿ya? Fácil, sencillo. Ahora ahí falta uno más todavía. Ahí está. Y los que terminan en F, se les suma 2. Por ejemplo, si yo tengo 4F, entonces su periodo será 6. Si yo tengo 5F, su periodo será 7. Así de fácil, ¿ya? Así de sencillo. Recuérdate entonces, en S y en P no se cambia. En D se le aumenta 1 y en F se le aumenta 2 como manera de truco. O si no, le das forma. Bueno, entonces ya hemos aprendido más o menos a hallar, ¿no? Los periodos de acuerdo a la configuración electrónica. Ahora vamos a entrar a lo que es familia o grupos. Ahora esto es de forma vertical, ¿sí? Familia o grupo. Familia o grupo. Bueno, a ver, vamos a hacer entonces la grabación. Familia o grupos. Continuamos con la familia o grupos. A ver, ya ahí está. Actualmente la tabla periódica consta de 18 grupos, ¿ya? 18 grupos, representados cada uno por las letras A o B en número romano. A los elementos del grupo A, recuérdate, a los elementos del grupo A se le conoce como representativos. A los del grupo B se le llama también elementos de transición. Ahí está. Aquí está, estos son del grupo A, este es el 1A, este es el 2A, el 3A, 4A, 5, 6, 7, 8. Hay 8, ¿no? En total, 8, pero
son 18. A ver, ya eso vamos a explicar por qué son 18, ¿no? Si solamente hay 8 grupos A y 8 grupos B, sería 16. Pero la explicación de por qué hay 18 es que el grupo 8B tiene 3, está formado por 3. Ya vamos a ver eso, ahí está. Entonces, esto es el grupo B. Y el de abajo también, ¿ah? Este es el 1B, el 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, y todo lo de anaranjado es 8B. Por eso es que hace un total de 18. 18. ¿Ya? Muy bien. No te olvides. Grupo A se le llama representativos. Grupo B, elementos de transición. Bueno, ahí vamos a ver entonces el nombre de las familias. El grupo 1A tiene un nombre, la familia, se le llama alcalinos. El grupo 2A tiene también, o la familia tiene nombre, que se llama alcalinos terrios. El grupo 3A tiene dos nombres, se les llama terrios o boroides. En este caso, boroides también es terrios. ¿Ah? El grupo 4A, el que está encabezando la familia. ¿Quién está en la cabeza? Carbono. Pues la familia se le llama carbonoides. El 5A, el que está en la cabeza. ¿Quién está en la cabeza en el 5A? Nitrógeno. Entonces, nitrogenoides. En el 6A está el oxígeno en la cabeza. Entonces, puede llamarse oxigenoides. Pero también se le conoce como anfígenos y calcógenos. 3 nombres, ¿ah? Anfígenos, calcógenos o oxigenoides. En el 7A, en la cabeza está el flúor, pero su nombre simplemente son los halógenos. 8A tiene varios nombres, gases nobles, ¿no? Gases nobles. Ahora los de B también tienen sus nombres. El 1B se les llama elementos de acuñación, o si no, de acuerdo a quién está en la cabeza. Familia del cobre. En la cabeza acá está el cobre, familia del cobre o elementos de acuñación. Acá en el grupo 2B se le llama elementos de puente, o si no, quién está en la cabeza. Entonces, el zinc, familia del zinc. El 3A, de acuerdo a al nombre de la cabeza. Nada más, quién está en la cabeza. Y como en la cabeza está escandio, es familia del escandio. Acá en el 4 también, de acuerdo al que está en el primero, ¿no? En el 4B. Entonces, familia del titanio. En el 5, de igual manera. ¿Quién está en la cabeza? El vanadio, familia del vanadio. En el 6B, similar. El que está en la cabeza, familia del cromo. En el 7, igual, familia del manganeso. Y el 8 sí tiene un nombre especial. El 8 son los ferromagnéticos. Todo esto es en los ferromagnéticos. O también se le conoce como la familia del hierro, cobalto y níquel. O ferromagnéticos, que es más conocido. Y estas son las tierras raras, ¿no? Elementos de transición interna o las tierras raras. Muy bien, entonces ahí está la clasificación de todos los elementos, ¿no? De acuerdo, entonces cada grupo tiene un nombre, ¿no? Cada familia. Grupo 1A, recuérdate que son los alcalinos, ¿ya? Grupo 2A, alcalinos terrios. Grupo 3A, boroides. Grupo 4A, carbonoides. Grupo 5, nitrogenoides. Acá, anfígenos o calcógenos. El 6A, 7A, halógenos. Y el 3B también se le conoce como terrio. Muy bien. Acá tenemos algo más detallado del grupo 1A. ¿ya? Entonces, aquí estamos detallando. Mira, si termina en S 1, corresponde 1A. Y tú ya sabes que eso se llama alcalino. ¿Y quiénes están? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Si termina en S2, va a corresponder a 2A. Y el nombre, usted ya sabe, es el alcalino terrius. ¿Y quiénes lo conforman? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Ahora, entonces de acá podemos sacar una conclusión. Si termina en S, se coloca tal como es, ¿sí o no?
Ahora, si termina en P, vamos primero a analizar, de ahí sacamos la conclusión. Mira, si termina en P1, corresponde al grupo 3A. Y usted sabe que el 3A, su nombre se llama teriosoboroides, que corresponde al boro, aluminio, galio, indio y talio. Si termina en P2, corresponde al grupo 4A, que usted ya sabe que es la familia de los carbonoides. Y los elementos formados son carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Si termina en P3, corresponde al grupo 5A, que son los nitrogenoides, que los elementos formados son nitrógeno, fósforo, arsénico, ¿no? Antimonio y bismuto. Si termina en P4, corresponde al grupo 6A, que son los anfígenos o calcógenos. Los elementos que están conformados son oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Y los del P5, los que terminan en P5, corresponde al grupo 7A, que son los halógenos formados por flúor, cloro, brodo, yodo y astato. Y si terminan en P6, mira, corresponde al 8A, que son los gases nobles. Está el neón, argón, criptón, xenón y radón. Conclusión, profesor. Entonces, primera conclusión, si termina en S o en P, grupo A, fácil, ¿eh? S o P, grupo A. Si termina en S, el mismo número que termina. Si termina en P, ¿cómo haríamos un truquito? Le sumamos más 2. Entonces, cuando tú ves que termina en P, alguien me pone, por ejemplo, acá, 7P, a ver, 4, 7P4. Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Un truquito sería sumarle a este más 2. 4 más 2, entonces corresponde al 6. ¿Qué? ¿6 qué? 6A. Grupo 6A. Eso sería el truquito que hacemos, ¿ve? Si es 1, le sumas más 2, sale 3. Si es 2 más 2, sale 4. Si es 3 más 2, sale 5. Si es 4 más 2, sale 6. Si es 5 más 2, sale 7. Si es 6 más 2, sale 8. ¿Ve? Pero eso sí, recuérdate. Los que terminan en S y en P, grupo A. Ya está. A ver, ¿qué nos dice? La tabla periódica actual presenta 18 columnas. 18 columnas, importante anota, que constituyen de 16 grupos o familias. Ahí está. Aquí están los 8, faltan los 8B, pero son 18 columnas formados por 8 grupos A y 8 grupos B, que son en total 16 grupos. No te olvides esa parte. Al grupo A, ya te hemos dicho, se le llama a todo esto. Del 1A hasta el 8A también tiene su nombre, se le llama elementos representativos. Y todos estos, su configuración terminan en S o en P. Ahí está. Si termina en S o en P, corresponde al grupo A. No te olvides eso. Aquí está del grupo B. Todos los que terminan en B, entonces son los que terminan en D. Desde el D1 hasta el D10. El truquito también acá funciona sumándole más 2. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo D4, entonces lo sumas más 2, entonces correspondería, por ejemplo, al 6. Pero si termina en B, no vais a poner 6A, sino que es ahora 6B. Entonces, también funciona el truquito, obviamente, percatándote que el grupo 8B tiene 3 columnas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 1, los que terminan en... ¿De dónde empiezas? Desde acá. Desde aquí se empieza. Si termina en D1, esto se llama familia del escandio, en D1 sumas más 2, ahí está 3B. Si termina en D2, le sumas más 2, ahí está 4B. Y esto es la familia del titanio. En D3, si termina en D3, le sumas más 2, sería 5B, es la familia del vanadium. Si termina en D4, le sumas más 2, 6B, familia del cromo. Si termina en D5, le sumas más 2, 7B, es familia del manganeso. Si termina, mira, aquí está por eso, si termina en D6, D7, D8, todos ellos corresponden al 8.
Acácito hay que tener cuidado esto. D6, D7, D8, 8B, que son los ferromagnéticos, ¿no? El D9 es esto. Si termina en D9, pero tú sabes que el D9 es antiserrucho, por eso ya le he quitado acá. ¿Ve? Este es el D9, entonces 1B. Y este es el D10, 2B. Y de esa manera ya tenemos, bueno, al grupo B, no te olvides que aquí están los 8 grupos B, también se les llama elementos de transición. La configuración de sus átomos termina en subnivel D. Y los que terminan en F también corresponden al grupo exactamente aquí, a este, a 3B. Todos los que terminan en F, 3B. De frente. A ver, profesor, no he entendido eso, dice. Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, 4F8. ¿A qué grupo pertenece? Sin pensarlo, 3B. No tienes ni que saber en qué termina, nada. De frente, 3B. Otro ejemplo. 5F14. Profesora, ¿qué es esto? Fácil, 3B. Bueno, así de fácil es la F. O sea, todos los de la F están en el grupo 3B. Muy bien, ahora sí. Creo que ya nos falta poquito. Ahora, esto es lo que vamos a trabajar hoy día. La ubicación de un elemento en la tabla periódica. Primera regla que ya te expliqué, incluso solo aclarando. El máximo número, o sea, el número cuántico principal indica el periodo. Ya te expliqué eso. Ahí está. Tú vas a configurar y casi siempre nos habla del último. Del último casi siempre nos habla. Ya sabemos configurar, ya está configurada acá, pero acá lo que nos interesa es cómo hallamos el periodo, ¿no? El periodo. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer de esto. Quiero saber en qué periodo, he explicado, ¿te recuerdas? Había una tablita. Si termina en D, se le suba más 1. Entonces, esto corresponde al cuarto periodo. Ahí está. Más ejemplitos. A esto, en P. Recuérdate en P cómo era. En P no se aumenta nada, era el mismo número que está acá. Este número nada más. Entonces, esto es segundo periodo. A ver, otro ejemplito. A ver, en S, ¿cómo era en S? En S tampoco no cambiaba. Entonces, el número que está acá corresponde a su periodo. Entonces, 3S2, su periodo sería tercer periodo. Entonces, ya hemos utilizado la primera regla, no te olvides. Segunda regla. Si utiliza la suma de electrones de la última capa, nos indica el grupo. También te he explicado. ¿Ve? Los del grupo A, o sea, si termina en S1, 1A. Si termina en S2, 2A. Y si termina en P, se le suma los de S y de P. O sea, tienes que saber por qué razón el truquito es sumarle más 2. ¿Por qué? No solamente que se te quede en truco, sino demostrar. Ahí tenemos una demostración con el bromo 35. ¿Ves? El bromo 35, su configuración es lo que estás observando a continuación. Pero, mira, en su última capa, o sea, en su último nivel, esto es la cantidad de electrones que hay. Entonces, ¿por qué razón se le sumaba más 2? Porque viene de esto también. Es que anterior al S está una S. Entonces, sumando esos dos, vamos a encontrar el grupo. 2 más 5, 7. Por eso el truquito para los de P es sumarle más 2. Ya sabes por qué se le suma más 2, que porque viene del S. Si termina en 4P5, se le suma más 2, sería 7A. Recuérdate que los que terminan S y P corresponde al grupo A. Grupo A. Regla 3. Para hallar el grupo de la familia B deben tener el siguiente cuadro, obviamente. Se cumple el truquito hasta aquí. Y de ahí ya pues tú deduces. Hasta aquí se cumple el truquito. De 1, 3A, de 2, 4A, hasta acá. Sumándole más 2 hasta aquí. A partir de aquí tienes que recordarte que en el grupo 8 hay 3. Entonces, si termina en D6, ¿no? 8B, D7, 8B, D8, 8B, D9, 1B, D10, 2B. Vamos a ver. Ahí tenemos, por ejemplo, al zinc 30.
Si nosotros configuramos, termina en 3 de 10. Si termina en 3 de 10, entonces corresponde al grupo 2D. Y se acabó. Eso serían entonces las 3 reglas básicas que